Y como les decía, el otro componente que va a llevar este circuito necesariamente en el condensador es el capacitor, que normalmente son capacitores de este estilo, electrolíticos, cilíndricos, con esa conexión mediante contactos pala, borneras pala. ¿Qué iba a decirles? Esto, bueno, en el caso del compresor, suelen ser de entre 25 y 60 microfaradios. Va a ir acompañando un poquito el tamaño del aire acondicionado, de acuerdo a el tamaño, obviamente, la capacidad del aire, se la da quizás la cantidad de refrigerante circulando, la cantidad de refrigerante circulando va a aumentar también la necesidad de un compresor más grande, es decir, si necesito que circule más refrigerante, necesito poner un compresor más grande, y si necesito que el compresor sea más grande, el capacitor que le permite arrancar va a tener que ser también más grande. Bueno, les recuerdo, ¿no? Este permite generar esa secuencia para que inicie la marcha del motor y es un capacitor de arranque. Es un capacitor de arranque, quiero decir que no es permanente, es decir, solo funciona en el arranque, lo mismo que la bobina. Como el switch, les decía hoy, desconecta la bobina del motor, al desconectar la bobina el capacitor está en serie, los componentes en serie recuerden que tienen dependencia, entonces donde se corta uno se corta el resto, donde corta la bobina corta también el capacitor. Esto se los digo porque es importante también a la hora de pensar un diagnóstico. ¿Cuándo voy a revisar el capacitor? Bueno, ningún problema que tenga el motor durante la marcha va a ser causado por el capacitor. ¿Qué quiero decir? Ni sobreintensidad, como decíamos hoy, a propósito del térmico, ni ruido, ni lo que fuera. Ni una fuga a tierra, ni nada por el estilo. Si el motor está andando y genera algún problema, no es el capacitor. ¿Cuándo voy a revisar el capacitor? Cuando el motor no anda, cuando el motor no arranca, ¿sí? Porque lo único que hace el capacitor, o durante el único periodo que el capacitor actúa, es durante la secuencia de arranque del motor. Después el capacitor ya no influye. Entonces solamente me va a interesar revisar el capacitor si el motor no está arrancando. Esto en el caso del compresor. Después vamos a ver que en los forzadores, el ventilador y la turbina son permanentes los capacitores. Entonces en esos casos importa tanto en el arranque como en la marcha revisar el capacitor si no arranca o si, por ejemplo, pierde revoluciones, si está girando lento. Bueno, hasta ahí con el capacitor. Entonces el circuito completo del compresor nos quedaría de esta manera. Fíjense, ahí lo que dice PT es el protector térmico, ¿sí? Está la fase interrumpida por el protector térmico y entrando al común. ¿Sí? De esa manera las dos bobinas tienen fase. La bobina de arranque, que es la de la izquierda. Yo puse también entre paréntesis, eso me había olvidado de aclararles hoy, ¿no? Puse arranque y S entre paréntesis. S es start, que sería arranque o inicio en inglés, lo mismo que trabajo, run, R de run, que sería marcha. Entonces, le decía, la fase entra, habiendo pasado por el protector térmico, por el común a las dos bobinas. La bobina de arranque, fíjense, sale por la bobina de trabajo, por el borne de arranque y cierra con el neutro a través del capacitor. ¿Sí? Es decir, para llegar al neutro tiene que atravesar el capacitor, que son esas dos líneas en paralelo que están abajo, que dice cap. ¿Sí? Mientras que la bobina de trabajo recibe neutro junto con el capacitor si quieren, pero directo. Es decir, no pasa a través del capacitor, sino que cierra de manera directa. Entonces está directa. La bobina de trabajo recibe fase y neutro directo. La bobina de arranque está bajo el accionar, en el neutro en este caso, del capacitor. Esta sería entonces la conexión correcta de un motocompresor.